Saludos amigos fanáticos y bienvenidos al tercer episodio de Recuerdos del Clásico Mundial. Mi nombre es Gabriel Noé y en este tercer episodio estaré contándole la historia de un gran equipo que participó en la primera edición del Clásico Mundial. Pero antes, quiero invitarlos a que vean nuestros primeros dos episodios, los cuales fueron muy interesantes y están disponibles en nuestro canal de YouTube Deportes.final bajo la lista de videos Recuerdos del Clásico Mundial. Sin embargo, en este tercer episodio vamos a hablar de un equipo que muy pocas personas recuerdan. Sin embargo, en mi opinión, ha sido el mejor equipo compuesto para un Clásico Mundial. Hoy vamos a estar hablando del primer equipo estadounidense en el año 2006. Y es que hay muchas historias que contar de este equipo y específicamente por qué no lograron su objetivo de ganar ese primer torneo. Así que sin más preámbulos, vamos a darle comienzo a nuestro tercer episodio. Y es que para entender un poco más de lo que sucedió en este torneo, tenemos que remontarnos al año 2005. Y es que en el año 2005 fue que se anunció este gran torneo del Clásico Mundial. Sin embargo, existían muchas dudas sobre este concurso, empezando por su fecha. Muchas organizaciones estipulaban que la fecha de comienzo del torneo era demasiado temprana para que los jugadores estén listos e incluso podría servir como factor de cansancio a medida que pasara la temporada. Y es que este argumento hasta el día de hoy todavía existe y hay muchos jugadores y franquicias los cuales no le permiten a sus jugadores participar del Clásico Mundial. Así que ustedes se podrán imaginar las dudas que habían de ese primer torneo. Que muchos gerentes generales estaban en contra de este torneo porque no podían entender por qué requerían que sus estrellas de grandes ligas representaran a un país en un torneo que básicamente, según ellos, no vale nada. Sin embargo, muchas estrellas y muchos directivos de la Major League Association aprobaron el torneo y de esta manera le dan permiso a jugadores de grandes ligas a que participen del mismo. Sin embargo, cuando hablamos del equipo de Estados Unidos específicamente, el comisionado Bob Selleck se reunió con varios jugadores, estrellas de las grandes ligas, para ver cómo veían el torneo y su disponibilidad para participar. Sin embargo, el único nombre que resaltó de esa conversación y que apoyó desde los comienzos su participación en el torneo fue el campo corto de los New York Yankees, Derek Jeter. Y es que habían ciertas estrellas de las grandes ligas que no sabían si iban a participar o no. Sin embargo, una vez Derek Jeter demostró su apoyo e incluso se fue en contra del permiso de su propio dueño, Derek Jeter dio ese primer paso y le abrió la puerta a otras superestrellas de las grandes ligas a que tomaran la misma decisión. Otro jugador que también fue factor fue el lanzador Jake Peavy. Y es que muchos lo recuerdan en sus años de postrimería. Sin embargo, Jake Peavy en su prime, en sus años de San Diego, era uno de los mejores lanzadores en la Liga Nacional. Y este mostró su apoyo desde el comienzo del torneo. E incluso ayudó a la Federación Estadounidense a reclutar otras estrellas. Viendo este apoyo y esta actitud de los jugadores, comenzó el reclutamiento de otros jugadores. Y superestrellas como Ken Griffey fue otro de los jugadores que aceptó la invitación. Y había muchas dudas sobre Ken Griffey Jr. y mucha gente disgustada por su decisión. Pues Ken Griffey Jr. en las últimas 4 temporadas no había jugado prácticamente en la mitad de los juegos de la temporada regular. Y debido a sus problemas de lesiones, la gente se preguntaba por qué se exponía a un torneo innecesariamente. Sin embargo, luego de esto, Chipper Jones también acepta la invitación y se une al equipo estadounidense. Y a eso le añaden estrellas como Mark Teixeira, Johnny Damon, Jason Varitek, Michael John y varios prospectos que después mencionaremos. Sin embargo, otro nombre que tenía mucha controversia era la superestrella de los Yankees y ganador del jugador más valioso de la Liga Americana la temporada pasada, Alex Rodríguez. Y es que Alex Rodríguez desde el comienzo había expresado que le hubiera encantado representar a la nación donde sus padres provienen, la República Dominicana. Sin embargo, en ese primer torneo las reglas todavía no estaban estipuladas como lo están ahora. Así que era decisión del comisionado de las grandes ligas decidir qué reglas iba a poner y qué reglas iba a poner con estos jugadores que tienen doble nacionalidad, que pudiesen representar a dos naciones. Y debido a este reglamento, Alex Rodríguez entonces se decidiría por qué nación jugar. Así que básicamente la decisión no estaba en sus manos. Sin embargo, esto creó mucha controversia y básicamente 7 meses antes del torneo ya se estaba hablando sobre con quién Alex Rodríguez
iba a participar en el torneo. Se formó un escándalo mediático y esto a muchos jugadores no les gustó. Así que Alex Rodríguez en el año 2005 decide no participar en el torneo para evitar la controversia. Sin embargo, 2 meses más tarde, acepta la invitación del equipo estadounidense y se une a la escuadra repleta de superestrellas de la Grandes Ligas. Otra de las estrellas que aceptó el reto de unirse al equipo estadounidense fue el experimentado lanzador Roger Clemens. Y es que Roger Clemens ya tenía 43 años y estaba indeciso si volvería a regresar al mejor béisbol del mundo. Sin embargo, dio las puertas abiertas para representar a Estados Unidos en el Clásico Mundial. La rotación estaría compuesta por Roger Clemens, Jake Peavy y un lanzador zurdo de los Florida Marlins que estaba en el prime de su carrera, John Tree Willis. Así que la escuadra estaba completa y repleta de jugadores de las Grandes Ligas. Joe Nathan estaba en el bullpen, Brian Fuentes, Dan Wheeler, Scott Shields. El equipo estaba repleto de estrellas e incluso 12 de sus jugadores habían participado en el Juego de Estrellas del año 2005. Y a eso le suma que 3 de sus jugadores iban a ser futuros Hall of Famers. Y es que a esta escuadra se le iba a añadir un jugador más controversial. Sin embargo, de su talento nunca hubo dudas. Y estamos hablando del zurdo de San Francisco, Barry Bonds. ¿Sí? El máximo jonronero de todos los tiempos. Había coqueteado con la idea de representar al equipo estadounidense. Sin embargo, una lesión en el año 2005 lo había limitado a solamente 12 juegos. Así que pensando en su carrera y que solamente le faltaban alrededor de 43 jonrones para lograr el récord de todos los tiempos, decidió por declinar la invitación. Así que ya tenemos el equipo compuesto por superestrellas y a eso le añadimos jugadores que estaban estableciéndose en la liga como Chase Utley, Jeff Francoeur, Matt Holliday. Y dirigidos por Buck Martínez, dirigente experimentado, es hora de darle comienzo al torneo. Las expectativas del equipo estadounidense eran grandes. Era el campeonato o fracaso. Así de sencillo. Así que en su primer juego se enfrentaron a la selección mexicana. Y la selección mexicana contaba con un gran número de jugadores establecidos en las Grandes Ligas y otros jugadores muy sólidos que pertenecen a la Liga Profesional de México. Jake Peavy fue el lanzador inicial por los norteamericanos. Y un cuadrangular de la estrella de los Chicago Cubs, Derek Lee, le da la ventaja al equipo estadounidense y esa carrera fue suficiente para vencer a los mexicanos. Que 2-0, el equipo estadounidense logra su primera victoria. Sin embargo, este partido no era como esperaban. Solamente la alineación de Estados Unidos dio 6 indiscutibles. Pero un gran trabajo en el montículo entre sus relevistas y Jake Peavy sacaron la victoria. Sin embargo, muchos analistas decían que como era temprano en el año, quizás sus bateadores no estaban preparados para enfrentar a los lanzadores. Podemos decir que podía ser el caso. Así que ya con el primer juego ganado, se enfrentaron a la selección de Canadá. Y es que Canadá estaba pasando por un proceso donde sus jugadores estaban buscando establecerse todavía en la liga. Contaban como jugadores como Jason Bay, Justin Monroe y Matt Starr. Pero básicamente se supone que la selección de Estados Unidos no tuviera problemas, ¿verdad? El lanzador inicial fue el zurdo de los Florida Marlins, John Tree Williams. Y el equipo de Canadá no mostró miedo. Y en la quinta entrada, el equipo de Canadá estaba ganando 8-0. La cara de los estadounidenses, de los analistas, de los narradores, estaban totalmente sorprendidos. No podían creer lo que estaba sucediendo frente a posiblemente el mejor equipo jamás compuesto. Y aunque el equipo estadounidense hizo un rally de 6 carreras en la quinta entrada, no fue suficiente. Y la selección de Canadá le otorga la primera derrota al equipo estadounidense, sorprendiendo al mundo. Así que con la necesidad de ganar su tercer juego, se enfrentaron a la selección de África del Sur. Y vamos a decir que África del Sur no estaba preparado para un rival como Estados Unidos. Roger Clemens fue el lanzador victorioso y adelantaron de esta manera a la segunda ronda. Así que ya Estados Unidos en la segunda ronda habían logrado su cometido y lograron sobrevivir la primera ronda porque esa derrota de Canadá le demostró al mundo que en este torneo todo puede ocurrir. En esta segunda ronda parecían invencibles, pero antes se tenían que enfrentar al peligroso rival de Japón. Y es que Japón tenía una serie de jugadores y estrellas de la Liga Profesional de Japón. Incluso 8 de sus jugadores debutaron posteriormente a este torneo en las Grandes Ligas. Eso sin contar que su capitán era la estrella de los Seattle Mariners, Ichiro Suzuki. Y es que este juego trajo mucha controversia y mucha presión mediática porque todo el mundo quería ver los mejores jugadores de Estados Unidos con los mejores jugadores de Japón. Así que en la primera entrada, Ichiro Suzuki hizo del espectáculo un poquito más emocionante. Ese cuadrangular de su capitán Ichiro Suzuki le dio confianza a los japoneses y en la segunda entrada tenían una ventaja de 3-0. Sin embargo, los estadounidenses respondieron.
Un cuadrangular solitario de Chipper Jones en la segunda entrada y otro cuadrangular de Derek Lee empataba el partido en la sexta entrada. Así que era duelo de bullpen de ahora en adelante y el partido se mantuvo 3-3 hasta la novena entrada. Y en la novena entrada los japoneses amenazaron y con hombre en tercera base conectan elevado de sacrificio para traer la delantera. Sin embargo, los coaches del equipo estadounidense se percataron de algo muy extraño, y es que al parecer el corredor japonés se despegó de la tercera base antes de que el outfield capturara la pelota. Así que de esta manera le reclaman a los árbitros y en la primera ocasión determinaron que fue válido. Sin embargo, luego de una reunión con los demás árbitros, determinaron que la carrera era inválida y de tal manera el corredor era out. Esto trajo mucha controversia porque hasta el día de hoy, con toda y la repetición, no se puede determinar exactamente qué vieron los árbitros para cambiar su opinión. Esto fue un duro golpe al equipo japonés, pues sus esperanzas disminuyeron y en la parte baja de la novena entrada, Alex Rodríguez le da la primera victoria al equipo estadounidense en la segunda ronda. Y este partido fue de mucha controversia por aquella jugada en tercera base, que hasta el día de hoy todavía se habla. Así que los estadounidenses ganaron el primer juego de la segunda ronda y les tocaba enfrentarse al equipo de Corea del Sur, que hasta el momento habían lucido dominantes, pues contaban con jugadores que ya habían participado en las mayores y también con futuras estrellas del béisbol asiático que estaban por demostrar su talento. Así que el lanzador inicial, John Tree Willis, por segunda vez en el torneo, confrontó problemas y la alineación de Corea del Sur lo hizo pagar. Tanto así que en la sexta entrada el partido se encontraba 7-1 a favor de los asiáticos. Con una excelente labor de sus lanzadores, quienes algunos ya habían estado en el nivel de Grandes Ligas y otros en el futuro llegarían. De esta manera Corea del Sur sorprende al mundo nuevamente con su dominio, pero más importante, vence al equipo estadounidense y los coloca a un juego de eliminación. Y esta derrota obligó a Estados Unidos a tener que ganar su próximo juego si quería adelantar a las semifinales del torneo. Sin embargo, se tenían que enfrentar a la selección mexicana. Y es que antes de ir a este juego, me gustaría decir que ha sido uno de los juegos más emocionantes en la historia del Clásico Mundial. Fue bastante impresionante como un estadio en el territorio estadounidense se llenó por completo de fanaticada mexicana y todo el estadio apoyaba a los underdogs. Sin embargo, como mencioné ahorita, el equipo mexicano estaba muy preparado, con muchas estrellas de Grandes Ligas y muy buenos lanzadores que habían establecido su nombre en el nivel más grande. Así que veteranos como Jimmy Castilla, Alfredo Amezaga, Jorge Cantú, Adrián González y otro núcleo de jugadores que eran muy buenos en la Liga Mexicana conformaban esta selección. Así que el juego comienza y Roger Clemens se iba a enfrentar al joven lanzador zurdo Oliver Pérez. Sin embargo, ambos lanzadores mostraron su dominio temprano en el juego y en la tercera entrada el equipo mexicano da un paso al frente. Y es que uno de sus outfielders, Mario Valenzuela, conecta un elevado hacia el right field que claramente dan el foul pool, lo que significa que sería un cuadrangular. Pero al parecer el árbitro no vio lo mismo que yo vi. Así que otra jugada controversial de los árbitros le da la ventaja a los estadounidenses y en esta ocasión Mario se tuvo que conformar con un simple doble. Sin embargo, los mexicanos tuvieron su oportunidad y más tarde toman la delantera. Sin embargo, rápidamente en la cuarta entrada, Estados Unidos responde y empata el partido mediante elevado de sacrificio. Así que 1-1 en la cuarta entrada y era momento de su bullpen. Pero antes vimos que Roger Clemens tiró su último lanzamiento en su carrera como profesional. Y luego de que Roger Clemens saliera del partido, México de nuevo ataca y toma la delantera 2-1. Así que Estados Unidos tenía la misión de recuperar la delantera frente a uno de los mejores bullpens en todo el torneo. Así que una excelente defensa mexicana, jugada tras jugada, le daba más cerca la oportunidad a México para llevarse la victoria. Y en la novena entrada, aunque varios de sus lanzadores confrontaron problemas de control, pudieron sacar la victoria y hacer lo que todo el mundo parecía imposible: eliminar al equipo estadounidense. En conclusión, este equipo de Estados Unidos fue una decepción, pues su expectativa era ganar el campeonato. Y es que cuando tienes estrellas de las Grandes Ligas y posibles Hall of Famers, se supone que domines el talento a nivel mundial. Sin embargo, esta no fue la ocasión y vimos como la selección japonesa se proclama campeón. Incluso venció en una final a un equipo sin ningún jugador en los Estados Unidos ni a nivel profesional, la selección cubana. Este torneo ayudó a muchos jugadores en el mundo a elevar su juego y que las organizaciones de Grandes Ligas observaran su talento. Sin embargo, por el equipo de Estados Unidos fue una total decepción y recibieron múltiples críticas. Sin embargo, este equipo ha quedado un poco en el olvido y pocas personas son las que recuerdan la existencia de estos grandes jugadores en ese primer clásico.
Derek Jeter y Ken Griffey Jr. fueron los únicos dos estadounidenses elegidos para el equipo todo estrella del Clásico Mundial. Y es que Derek Jeter tuvo un gran torneo y Ken Griffey Jr. con un robusto promedio sobre 500. Así que yo no creo que volvamos a ver un equipo parecido a este. Sin embargo, vemos como el Clásico Mundial no lo gana el equipo más talentoso, sino necesariamente el equipo que más deseo lo tenga. Y en los pasados episodios yo les he explicado cómo equipos que quizás no tenían la expectativa de ganar el campeonato, se llevaron el campeonato. No es hasta la cuarta edición donde se proclaman campeón del torneo. Así que este campeonato del 2017 quizás sirva de motivación. Incluso vemos un mejor equipo en la quinta edición de 2021. Pero eso el tiempo dirá. Así que gracias a todos por su sintonía. Mi nombre es Gabriel Noé. Pueden seguirnos en nuestro canal de YouTube, Deportes.final, en Facebook, Deportes.final y en mi Instagram personal para que siga todas las últimas noticias del deporte, Gabriel-Noé17. Así que esto es todo por hoy. Uno de mis episodios favoritos y uno de mis equipos favoritos. El equipo estadounidense del año 2006, el proclamado Dream Team que no ganó. Así que gracias a todos por su sintonía y recuerden que el deporte merece un espacio en la vida de todos. Nos vemos en la próxima.